Bienvenidos a la parte 3 de esta clase de electrofisiología cardíaca. Al final del último video te pregunté si a partir de conocer las concentraciones intra y extracelulares del sodio, vos podrías anticipar cuál sería el valor, o al menos el signo, del potencial del equilibrio del sodio. Seguimos trabajando con este mismo modelo de célula en el cual tenemos un compartimento A, que es análogo al intracelular, y uno B, análogo al extracelular. En este caso planteamos una situación para el ion sodio en el cual la concentración extracelular es similar a una célula común, donde tenemos la misma cantidad de iones de sodio que la de cloro y por lo tanto este compartimento extracelular es eléctricamente neutro. Y este compartimento intracelular a priori arranca con 0 cargas, por lo tanto también es eléctricamente neutro, pero porque no hay cargas, es decir que arrancamos de una situación en la cual la diferencia de potencial transmembrana es 0, al igual que nos había pasado previamente para el potasio. Entonces, sabiendo que claramente es mayor la concentración extracelular de sodio que la intracelular de sodio, porque en este caso no hay nada, sabemos que existirá un gradiente químico para el ingreso de sodio a la célula. Ahora bien, necesitamos canales de sodio abiertos que permitan que haya una permeabilidad de la membrana al sodio que no sea nula y para que este gradiente químico pueda generar un flujo difusivo del sodio hacia el compartimento intracelular. Ahora bien, este ingreso del ion sodio a la célula genera un campo eléctrico a través de la membrana plasmática cuya diferencia de potencial puede ser medida mediante electrodos. Esto conforma un flujo a favor de un gradiente eléctrico hacia la salida de sodio de la célula. ¿Y qué signo tendrá este registro que estamos viendo acá desde el lado intracelular de la membrana? Va a ser positivo, ¿no es cierto? Porque en principio esto va a ser determinado por este flujo difusivo de sodio. Inicialmente acá vemos que el gradiente químico es mayor que el gradiente eléctrico planteado para esta situación, habiendo un flujo neto de sodio hacia el ingreso, hacia el intracelular. Sin embargo, con el tiempo estos dos gradientes opuestos se van a ir igualando y el flujo neto se va a ir reduciendo hasta alcanzar un valor de flujo neto de 0. En este estado podemos afirmar que el gradiente eléctrico es de igual magnitud y de signo opuesto que el gradiente químico, estableciéndose el equilibrio electroquímico. Si representamos gráficamente esta situación, nuevamente un gráfico de diferencia de potencial en relación al tiempo, observamos que inicialmente, cuando la membrana no era permeable al sodio, la diferencia de potencial transmembrana era 0. Pero al haber una permeabilidad no nula al ion sodio, con presencia de canales de sodio abiertos, se genera un flujo difusivo de sodio que ingresa a la célula, habiendo entonces un flujo neto de cargas positivas que entran a la célula, modificando la diferencia de potencial transmembrana, volviendo este cada vez más positivo. Nuevamente uno podría preguntarse, ¿hasta qué valor va a aumentar esta diferencia de potencial de transmembrana? Al igual que antes, la respuesta será hasta que se alcance la diferencia de potencial transmembrana para el cual el gradiente eléctrico se equipara al gradiente químico. Bueno, ok, pero ¿qué valor es ese? En este caso, podríamos averiguarlo experimentalmente, esperando tiempos muy largos, y así podemos obtener un valor de potencial de equilibrio del sodio que es aproximadamente más 60 milivoltios. Sin embargo, esto también lo podríamos calcular de manera analítica, sin hacer el experimento. Y esto se puede hacer a través de la ecuación de Nernst, al igual que antes. En este caso, como la concentración extracelular del sodio es mayor que la intracelular, se hace el logaritmo de un cociente que es mayor a 1 y este logaritmo da un valor positivo. De esta forma obtenemos un valor analítico para el potencial de equilibrio del sodio que es similar al valor calculado experimentalmente, ¿sí? Que es de más 60 milivoltios. Hasta acá planteamos situaciones en la cual la membrana era permeable a un único ion, donde calculamos el potencial de equilibrio a este único ion permeable mediante la ecuación de Nernst. Ahora bien, yo les pregunto, ¿qué pasaría si la membrana fuera permeable a ambos iones, tanto al potasio como al sodio a la vez? Sabemos que el potencial de equilibrio del ion potasio es bien negativo, menos 100 milivoltios, mientras que el potencial de equilibrio del ion sodio es más bien positivo, más 60 milivoltios. Si la membrana es permeable a ambos, ¿qué pasa?
¿Cuál será el valor de la diferencia de potencial transmembrana? Volvamos entonces a la primera situación que habíamos planteado. Teníamos una membrana que solo era permeable al potasio, que había alcanzado una condición de equilibrio electroquímico acá. Si de golpe esta membrana se vuelve permeable al sodio, ¿sí? Ahora es permeable a los dos entonces. ¿Qué va a pasar? ¿La diferencia de potencial va a seguir asumiendo este valor del potencial de equilibrio del potasio? ¿O va a asumir el valor del potencial de equilibrio del sodio? ¿O va a ser un promedio entre los dos? ¿O va a ser, no sé, un poquito y un poquito? ¿Qué va a pasar? Planteemos entonces la situación. Estamos frente a un sistema modelo de dos compartimentos con una distribución de iones de sodio y potasio, tal que las concentraciones de los compartimentos A y B sean similares a las intra y a las extracelulares, respectivamente. La diferencia de potencial de transmembrana tiene un valor de menos 100 milivoltios en esta situación planteada, es decir, que asume el valor de potencial de equilibrio de potasio. En este contexto va a haber un flujo de egreso de potasio a favor del gradiente químico y un flujo de ingreso de potasio a favor de su gradiente eléctrico. ¿Y cuál será el flujo de potasio por gradiente electroquímico en esta situación de equilibrio electroquímico para el potasio? Nulo, porque está en equilibrio electroquímico, porque tenemos el potencial de membrana correspondiente al valor de equilibrio electroquímico del potasio. Por lo tanto, el flujo neto del potasio por gradiente electroquímico es cero. ¿Qué pasa con el flujo del sodio cuando la diferencia de potencial transmembrana es menos 100 milivoltios? En esta situación, dadas las concentraciones de sodio en A y B similares a las intra y a las extracelulares respectivamente, hay un flujo difusivo a favor del gradiente químico para el ingreso del sodio. Ahora bien, atención. A pesar de que este ingreso de sodio genera un gradiente eléctrico para la salida de sodio, acá partimos de una situación en la cual ya había de antemano una diferencia de potencial transmembrana de menos 100 milivoltios. Es decir, que acá existe a priori una diferencia de potencial transmembrana. Esto es diferente a todas las demás condiciones que venimos planteando hasta ahora, donde al principio no había un campo eléctrico a través de la membrana, sino que este era generado exclusivamente por el movimiento del ion de interés. Entonces acá es diferente. Entonces pensemos. A priori hay un campo eléctrico a través de la membrana, que registrado desde el lado intracelular de la membrana asume un valor de menos 100 milivoltios. Esto genera un flujo de sodio hacia el ingreso o hacia el egreso de sodio. Hacia el ingreso de sodio, ¿no es cierto? Porque cargas de signo opuesto se atraen. Es decir, que en esta situación hay un flujo por gradiente químico hacia el ingreso del sodio y también hay un flujo por gradiente eléctrico hacia el ingreso del sodio. Entonces, ¿hacia dónde será el flujo por gradiente electroquímico del sodio? También hacia el ingreso del sodio, ¿no es cierto? Entonces, pareciera que estamos frente a esta situación, donde el potasio está en equilibrio electroquímico y el sodio tiene un flujo neto de ingreso hacia la célula. Y lo que es lógico pensar es que este flujo neto de cargas positivas de sodio que ingresan a la célula va a hacer que la diferencia de potencial transmembrana sea menos negativo con el tiempo. Por ejemplo, establezcamos un valor de menos 40 milivoltios. Cuando la diferencia de potencial transmembrana sea de, por ejemplo, menos 40 milivoltios, va a disminuir el gradiente eléctrico del potasio, haciendo que aparezca un flujo neto por gradiente electroquímico hacia el egreso del potasio de la célula. Entonces, ¿a qué valor se va a estabilizar el sistema? Por si no se entiende, lo planteo de nuevo. Estamos frente a una situación en la cual el potasio tiene un potencial de equilibrio de menos 100 milivoltios y el sodio tiene un potencial de equilibrio de más 60 milivoltios. Pero la diferencia de potencial transmembrana es una sola. ¿Cuál de las dos condiciones se va a imponer? ¿A qué potencial de equilibrio se va a parecer más la diferencia de potencial de transmembrana? ¿A la del sodio o a la del potasio? Es lógico pensar que si la permeabilidad de la membrana del sodio fuera igual que la del potasio, el sistema se estabilizaría en un valor de diferencia de potencial transmembrana con una distancia exactamente igual a los potenciales de equilibrio de cada ion. Es decir, un potencial de equilibrio entre, si uno es menos 100 milivoltios y el otro es más 60 milivoltios, es lógico pensar que la diferencia de potencial transmembrana se estabilizaría en menos 20 milivoltios, que es a mitad de camino entre ambos. De ser así, en este contexto, ¿cuál sería el gradiente químico para el potasio? Sabemos que el gradiente químico puede expresarse en términos eléctricos a partir de la ecuación de Nernst. Entonces, esto nos va a dar un potencial del equilibrio del ion, es decir, que bajo esta circunstancia, el gradiente químico del potasio es su potencial de equilibrio, es decir, menos 100 milivoltios. ¿Ok?
Y bajo esta circunstancia, ¿cuál es el gradiente eléctrico para el potasio? Y la respuesta que es el valor de la diferencia de potencial transmembrana, que es la que está dada por el campo eléctrico transmembrana en esta condición, es decir, menos 20 milivoltios. Bueno, ¿y cuál será el gradiente electroquímico para el potasio? Y esto es la diferencia entre los dos gradientes, entre el eléctrico menos el químico, es decir, es de 80 milivoltios. Bajo estas circunstancias va a haber un flujo neto de potasio hacia el exterior de la célula, siguiendo el gradiente electroquímico. Vamos con el sodio ahora. Bajo estas circunstancias, ¿cuál sería el gradiente químico para el sodio? Nuevamente, el potencial de equilibrio del sodio es una manera de expresar en términos eléctricos su gradiente químico. Por lo tanto, el gradiente químico del sodio es más 60 milivoltios. ¿Ok? ¿Y cuál es el gradiente eléctrico para el sodio? La respuesta, nuevamente, es el valor de la diferencia de potencial transmembrana. Es el que está dado por el campo eléctrico transmembrana en esta condición, es decir, menos 20 milivoltios. ¿Listo? ¿Y cuál es el gradiente electroquímico para el sodio? Nuevamente, es la diferencia entre los dos gradientes, el eléctrico menos el químico, es decir, en este caso es menos 80 milivoltios. Entonces, bajo estas circunstancias va a haber un flujo neto de sodio hacia el interior de la célula, siguiendo el gradiente electroquímico. Como podemos apreciar, este sistema se estabiliza en una condición en la cual el gradiente electroquímico para el potasio y el sodio tienen el mismo módulo, es decir, 80 milivoltios, ya que estamos planteando una situación en la cual ambos iones tienen la misma permeabilidad. Y si el sistema se estabiliza, es decir, si la diferencia de potencial transmembrana no cambia con el tiempo, ¿cuál es el flujo neto de cargas a través de la membrana celular? 0, ¿no es cierto? Y si el flujo neto de cargas a través de la membrana celular es 0, y hay un ion que entra y otro que sale, ¿cómo son respectivamente los flujos de sodio y de potasio? Son iguales, ¿no es cierto? Acá nos imaginamos una situación hipotética en la cual la membrana tendría la misma permeabilidad para el potasio que para el sodio. Ahora bien, ¿qué pasaría si la membrana fuera 10 a 15 veces más permeable al potasio que al sodio? ¿Qué es lo que pasa en realidad con una célula miocárdica en potencial de membrana en reposo? Es decir, en su fase 4. Pensalo y lo vemos en el próximo video.